¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, sean bienvenidos otra vez al canal a un nuevo videito. El nuevo video de hoy es reaccionando a respondiendo preguntas que siempre nos hicimos, parte 2. Que por ahí en algún momento nos habremos hecho alguna que otra pregunta que aparezca en el video. Por ahí no, que es lo más probable. Bueno, a ver, comencemos con el videito, a ver qué nos trae hoy. El Cristo Redentor está sobre una montaña de 700 metros de altura. ¿Cómo construyeron algo tan enorme allá arriba hace casi 100 años? La primera sorpresa es que por dentro no es piedra sólida, aunque lo parece. Es hueca, con un esqueleto de concreto reforzado. Para. ¿Qué carajo? O sea, el Cristo Redentor por dentro es todo hueco. Esto no me lo esperaba ni en pedo, ¿eh? O sea, sinceramente yo pensé que era algo completamente sólido, construido de pies a cabezas, full sólido. El cemento que utilizaron no era cualquiera, lo trajeron desde Suecia porque era más resistente, pero el mayor reto era la montaña. No había carretera hasta la cima. Claro. Todo subió en un pequeño tren que había sido instalado años antes. La cara y las manos eran demasiado detalladas para hacerlas ahí, por eso las esculpieron en Francia. Llegaron a Brasil en pedazos y las armaron miren, como un rompecabezas gigante. Después trabajaron en la piel. El concreto se veía muy tosco, así que lo cubrieron para suavizarlo. Utilizaron unos 6 millones de pequeños triángulos de piedra jabón. Pero hay algo que pocos saben. Cientos de mujeres del lugar los pegaban uno por uno. Trabajaban en los sótanos de las iglesias. Muchas escribían nombres y oraciones detrás de cada piedra. Así no, man, qué trabajo. O sea, imagínense la estatua de lo gigante que es y clavar una por una esas piedritas. que dentro del Cristo quedaron miles de mensajes ocultos para siempre. Todo tomó Demasiado. casi 9 años. Se inauguró en 1931. Y como es de los puntos más altos de la ciudad, los rayos lo golpean seguido. Por eso aún guardan piedras de repuesto para reparaciones. Qué locura, o sea, miren lo que es. O sea, terrible. Número 9. ¿Por qué llevan más de 100 años sin dejar que nadie suba a la antorcha de la Estatua de la Libertad? Durante sus primeros 30 años, sí podía subir hasta ella. Dentro del brazo, una escalera angosta llevaba a un pequeño balcón bajo la llama. Desde ahí se veía todo Nueva York en 360 grados. Hasta Es que, claro, vos te subís ahí y ves prácticamente todo. O sea, un lugar para sacarse fotos hoy en día sería increíble. que llegó la noche que lo cambió todo. Era el 30 de julio de 1916. A eso de las 2 de la madrugada. Cerca, en una isla del puerto, había un enorme depósito de explosivos. Eran municiones para la guerra en Europa. Estaban en plena Primera Guerra Mundial y unos espías alemanes querían destruirlas y las hicieron estallar. Fue una de las explosiones más grandes en la historia de la ciudad. Tembló como un terremoto y se sintió a 140 kilómetros de distancia. Demasiado, 140 kilómetros de distancia es un montón. Se rompieron ventanas por toda la ciudad y murieron 7 personas. La metralla voló hasta la estatua y golpeó el brazo que sostiene la antorcha. El brazo quedó tan dañado que cerraron la antorcha por seguridad y nunca la volvieron. Ok. Es por precaución. Más que nada es por tema precaución de que por ahí el acumulamiento de gente todo el tiempo, subida, bajada, en algún momento la mano haga así. Ni siquiera después de restaurarla por completo. La parte más alta a la que todavía puedes acceder es a la corona. Tengo hambre. Bueno, bastante. Yo pensé que era menos. Pensé que se podía llegar como hasta la base de los pies, por ahí. Nada que ver. La torre más famosa del mundo es famosa por un error. Nunca fue diseñada para inclinarse, torció sola. Y el problema estaba escondido bajo tierra. Pisa se construyó sobre un suelo blando y húmedo. Era un antiguo terreno de río, arcilla, arena y lodo. Ese suelo no podía sostener era una tierra blanda. El peso de una torre de mármol. Y esa torre pesa más de 14.000 toneladas. No, es terrible. Además, la base era poco profunda, apenas unos 3 metros. Así que un lado empezó a hundirse más que el otro. Y la torre comenzó a inclinarse muy pronto. Ya se torcía cuando solo llevaban 3 pisos, allá por el año 1178. Aún así, siguieron levantando. Tardaron casi 200 años en terminarlo. Bueno, prácticamente les importó un carajo de que esté inclinada. Les chupó 3 huevos que en algún futuro se caiga totalmente. Dijo, vamos a seguir, dijeron ahí, chao, ¿qué me importa? Largas pausas. Los constructores intentaron corregir el error. Hicieron los pisos de arriba más altos del lado que se hundía. Por eso, la torre ni siquiera es recta. En realidad, está como curvada, así, si fuera una plata. El error quedó grabado en su forma, pero el suelo blando siempre ganaba. Y la inclinación fue creciendo poco a poco, siglo tras siglo. Así que la torre de Pisa no está inclinada a propósito, sino porque construyeron todo esto sobre puro lodo. Qué locura, y cómo se mantiene en pie todavía. Número 7. ¿Cómo hicieron para construir el Eurotúnel? Unir Inglaterra y Francia significaba cruzar el Canal de la Mancha. La idea obvia era un puente, pero se descartó. Ese canal es la ruta de barcos más transitada de... Claro, no puedes clavar un puente, salvo que sea los típicos que se abren y se cierran, pero si es una de las más transitadas,
va a ser una molestia total para los barcos. Mundo con cientos cada día. Los pilares de un puente serían un peligro. Un barco terminaría chocando y la niebla y las tormentas lo harían inseguro buena parte del año. Por eso fueron por debajo. Un túnel a salvo del clima y los barcos. Pero ¿cómo cavar bajo el mar sin que se inunde todo? Bajo el lecho marino hay una capa de roca especial, blanda para cavar, pero impermeable. Se le conoce como creta. El agua no la atraviesa, así que el túnel sube y baja para no salirse de la creta. No es un solo túnel, de hecho, sino que son tres, dos para trenes y uno pequeño en medio por seguridad. Para cavarlos utilizaron 11 máquinas gigantes y la parte increíble es esta: cavaron desde los dos países a la vez, dos equipos separados por 38 kilómetros bajo el mar. ¿Qué trabajo, ¿no? Hacer todo eso, tipo, literalmente unir dos países por debajo, ni siquiera del agua, por debajo de la tierra que está por debajo del agua. En diciembre de 1990, por fin se toparon ambos equipos. Un obrero inglés y uno francés se dieron la mano cuando se encontraron. Algunas máquinas eran tan grandes que ni siquiera las sacaron. Las dejaron ahí abajo, enterradas bajo el mar. Era más práctico. Número 6. ¿Cómo hicieron para construir el canal de Panamá? Antes del canal, ir en barco de Nueva York a California significaba rodear Sudamérica. Y eso te podía tomar más de 3 meses. Gracias al canal, ese tiempo... Esto es una obra arquitectónica, pero espectacular. A un solo día. Pero construirlo no fue fácil. Tomó cerca de 30 años y más de 25,000 vidas. Los primeros en intentarlo fueron... se murieron demasiadas personas, 25,000. Los franceses en el año 1881. Su plan era cavar una zanja plana de un océano al otro, pero la selva los destrozó con lluvias y derrumbes, y algo invisible mataba a miles de trabajadores. La malaria y la fiebre amarilla. No sabían que el culpable de todo esto eran los mosquitos. Tras unos 22,000 muertos, Francia se rindió. Creyeron que era simplemente imposible. En el año 1904, Estados Unidos tomó el relevo con una nueva idea. Sabían que el enemigo era el mosquito y tomaron algunas medidas. Secaron pantanos y echaron aceite en cada charco. La enfermedad se dio y el trabajo pudo avanzar. La zanja plana que se propuso inicialmente era imposible, así que decidieron subir los barcos. Para subirlos construyeron esclusas, que son básicamente gigantescos ascensores de agua. El barco entra, la cámara se llena por gravedad y sube flotando sin necesidad pasa de al otro, la idea funcionó y el canal finalmente abrió en el año 1914. Número 5. ¿Cómo para inundar el Coliseo para las batallas navales? Poca gente lo sabe, pero dentro del Coliseo hubo batallas navales de verdad, con agua, barcos y hombres peleando en pleno centro de Roma. Suena imposible. ¿Cómo llenas de agua una arena gigante de piedra? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Empecemos por el suelo. El piso del Coliseo no era de piedra, era de madera, y esa madera se podía levantar y quitar por completo. Debajo quedaba un gran hueco, como una piscina vacía. A ese hueco lo habían recubierto para que no se filtrara el agua. ¿Y de dónde sacaban tanta agua? Quizá te preguntes. De los acueductos, los canales que llevaban agua a toda la ciudad. Abrían esos canales y el agua entraba sola poco a poco. No lo llenaban hasta arriba, por supuesto. Bastaba con un poco de agua para que flotaran barcos pequeños, y cuando la batalla terminaba tenían que vaciarla rápido. Para eso utilizaban desagües enormes que mandaban el agua a las cloacas. Así, el mismo día, el agua artificial desaparecía y el suelo volvía a estar seco para las peleas normales. Pero qué locura los romanos. O sea, el nivel arquitectónico de los romanos estaba pero 10.000 millones de años luz avanzado. Esto solo se pudo hacer al principio. Con los años, ese hueco se convirtió en túneles y jaulas para los gladiadores, y las batallas navales quedaron en el olvido. ¡Maldita basura! Benny, ¿de dónde voy a sacar 7 barcos de guerra y un coliseo? Eso no tiene sentido. Número 4. ¿Por qué muchas estatuas antiguas tienen la nariz rota? Si visitas un museo, vas a notar lo mismo. A muchas... Es verdad, ¿no? Nunca me puse a pensar eso. Todas las cosas tienen la nariz rota. Estatuas les falta la nariz. Pero ¿por qué exactamente? Por mucho tiempo se creyó que era simple casualidad. La nariz es la parte que más sobresale de la cara, así que es la primera en romperse si la estatua se cae. Eso explicaba algunos casos, pero hay una razón todavía más extraña. En figuras talladas en muros, donde la nariz casi no sobresale, también estaba rota. Eso no podía ser un accidente. Alguien lo había hecho a propósito, y los historiadores descubrieron la respuesta. Para algunas culturas antiguas, una estatua no era simple piedra. Creían que dentro vivía un espíritu, el de un dios o el de un muerto, y ese espíritu respiraba por la nariz de la estatua. Entonces, si entre comillas querías matar a la estatua, tenías que cortarle la nariz para que ya no respire. Y bueno, son creencias, o sea, obviamente no, pero bueno, no lo sé.
la verdad. Nariz sin nariz, el espíritu no podía respirar y perdía su poder básicamente. Los egipcios no fueron los únicos que pensaban de esta forma. Los romanos, de hecho, deformaban la cara de un emperador caído para borrarlo de la historia. Y tenían un pensamiento similar. siglos después, los cristianos desfiguraban a los dioses paganos, les picaban la nariz y tallaban una cruz en la frente. Por eso, muchas estatuas antiguas tienen el rostro dañado. Ok, un dato interesante, ¿no? Nunca le había prestado atención a que todas tienen la nariz rota. Yo pensé que era más que nada el paso del tiempo, como que bueno, no sé, por ahí es una parte media sensible de la estatua y se rompía. Pero un dato bastante interesante, yo nunca lo había escuchado esto. ¿Cómo descifraron lo que decían los jeroglíficos? Durante más de 1000 años, nadie pudo leer la escritura del antiguo Egipto. Sus templos y sus tumbas estaban cubiertos de pequeños dibujos, pájaros, ojos, soles y otras figuras, pero nadie sabía qué significaba. Bueno, a ver, si vos te pones a analizar estas imágenes, o sea, las analizás muy profundamente, tal vez sí saques el contexto de, bueno, pasó esto. Este dibujo me está mostrando que iban viajando en burros y los nenes iban arriba de los burros y, ¿entendés? Adelante iban los que los custodiaban y se estaban, no sé, trasladando a cierto lugar. Pero ahora, los jeroglíficos, los que literalmente no tienen letras, o sea, son símbolos y símbolos y símbolos y símbolos, para ellos significa algo, alguna letra. ¿Cómo los descifras? Eso es verdad. Está bien difícil eso. Cada gente pensaba que eran solo dibujos o símbolos mágicos. Ven, o sea, ustedes, si hoy en día tienen que analizar esto, es imposible. O sea, tienen que saber mucho tal vez de la historia y deducir qué significa cada símbolo, no lo sé. Figura parecía una idea, no una palabra que pudieras pronunciar. Y ese callejón sin salida duró varios siglos. Toda la historia de Egipto estaba en esos muros y nadie la podía leer. Hasta que en el año 1799 todo cambió por accidente. Unos soldados franceses construían un fuerte cerca del pueblo de Rosetta. En un muro encontraron una vieja piedra negra llena de escritura. Esa piedra tenía el mismo mensaje escrito 3 veces. 2 versiones estaban en escritura egipcia, el mismo misterio de siempre, pero la tercera estaba en griego antiguo y el griego sí sabían leerlo. Así que por primera vez en la historia, claro, o sea, ahí sacaron la comparación de los dos idiomas desconocidos y como eran iguales, pum, el tercero tenían una traducción. Leías el griego y sabías qué decía la parte egipcia. Era como una llave, el mismo texto en un idioma que sí entendían. Con eso empezaron a emparejar signos. Claro, las letras con los símbolos. Poco a poco. Y así, letra por letra, la lengua del antiguo Egipto volvió a la vida. A esa piedra se le conoce como la piedra de Rosetta. Y hoy la puedes ver en el Museo Británico en Londres. Número 2. ¿Por qué algunos mapas antiguos tenían monstruos dibujados? Mira un mapa de hace 500. Creo, espero no arruinar el dato, pero creo que no significaban monstruos, sino que significaban más el peligro del océano en sí en el momento. Era como que si había monstruos, el agua o las aguas en ese lugar o en esa ubicación era bastante heavy. Navegar por ahí. Y los mares están llenos de monstruos, serpientes gigantes o bestias tragándose barcos enteros. ¿Será que los cartógrafos de aquella época los dibujaban por pura diversión? Bueno, no exactamente. En esa época casi todo el océano era un misterio total. Nadie sabía qué había allá afuera, lejos de la costa. Así que llenaron ese mar vacío con lo más aterrador que imaginaban. Pero aquí viene la sorpresa. Muchos de esos monstruos, de hecho, eran animales reales. Ballenas, morsas o calamares gigantes. Criaturas que casi nadie había visto de cerca. Un marinero veía una ballena lanzando agua y describía una bestia, y el cartógrafo la convertía en un dragón. El miedo también era real. Navegar era mortal. Muchos que zarpaban jamás volvían. Así que algunos de esos monstruos servían como aviso: aguas peligrosas, no pases por aquí. Y había otra razón. Bueno, eso es lo que dije yo, aguas peligrosas. La otra de los animales tiene sentido, nunca la había escuchado. Lo más simple, el dinero. Los mapas eran arte caro y los monstruos los hacían bellos y más vendibles. Luego, poco a poco, los barcos exploraron cada océano y a medida que el misterio desaparecía, los monstruos también lo hacían. Al final, esas bestias eran el miedo y el asombro por todo lo que desconocían. Patrañas. Benny, ¿a dónde vas con esos mapas antiguos? Estás estafando a gente de nuevo, ¿verdad? Número 1. ¿Por qué hay 10 días del calendario borrados de la historia? En octubre de ¿Cómo? ¿10 días del calendario eliminados de la historia? ¿What? 582 hay 10 días del calendario que no existen. ¿Qué carajo? Pero, ¿por qué exactamente? Todo empieza con algo que damos por hecho. Nuestro calendario se basa en la vuelta de la Tierra al Sol. Pero esa vuelta no dura 365 días exactos. Dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45
45 segundos. Esas casi 6 horas de más no caben en el calendario. Entonces, para cuadrar, añadimos un día cada 4 años, el 29 de febrero, que es cuando tenemos año bisiesto. Hasta ahí todo bien, pero nos sobran 6 horas exactas. De hecho, son unos 11 minutos menos. Así que cada año, básicamente, el calendario suma 11 minutos de más. 11 minutos no se sienten, pero siglo tras siglo se van acumulando. Cada 128 años, de hecho, ese sobrante suma un día entero. Toda esta matemática, que puede parecer confusa, hizo que para el año... Demasiado confusa, o sea, sí entendí un poco, pero me perdí un poco en la explicación. Pero se entendió igual, quiero creer. 582, el calendario ya fuera 10 días por delante del sol. Eso descuadraba fechas importantes, como la Pascua. Así que el Papa hizo lo más simple, borró 10 días de golpe. De un jueves 4 de octubre, saltaron directamente al viernes 15 de octubre. Pero faltaba algo, evitar que volviera. ¿Y las personas que cumplían años en esos días, ¿lo festejaron el 4 o lo festejaron el 15? Era a pasar. Por eso cambió la regla. Cada cierto tiempo, un año bisiesto se salta. Con ese ajuste, el calendario quedó tan preciso que no va a necesitar otra corrección. Por eso tenemos años bisiestos solamente por esto, para no sumar días ni eliminar días de los calendarios. Ok. De años. Genial. Si tienes una pregunta... Eso fue interesante. Nunca supe el por qué. Tampoco me lo había preguntado, pero fue interesante, tipo, nunca lo había escuchado. Y bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido algún dato importante, espero que hayan aprendido cierto dato curioso. Yo, la verdad que me sorprendí. Creo que me sorprendí con todos porque no conocía ninguno de esos datos. Sí, por ahí, por ejemplo, el de los mapas. Pero bueno, como siempre digo, me apoyarían un montón con un like, comentando y suscribiéndose, que estamos a nada de los 100. Me ayudarían muchísimo y ayudarían también al canal a expandirse más, a que llegue más gente al canal. Pero bueno, ya no los molesto más. Los dejo con otro videíto y nos vemos en el próximo. Chau, chau.